Las articulaciones sinoviales permiten el movimiento suave entre los huesos adyacentes. La articulación está rodeada por una cápsula articular que de esta se produce una cavidad articular, donde va a estar llena de un líquido sinovial. Las superficies articulares de los huesos están cubiertas por una fina capa de cartílago hialino articular. En el revestimiento de la superficie interna de la cápsula articular vamos a encontrar lo que es la membrana sinovial, una capa delgada, donde en las células de esta membrana van a secretar el líquido sinovial, un líquido que es esponjoso y viscoso que proporciona lubricación para reducir aún más la fricción entre los huesos de la articulación. Este líquido también ayuda a nutrir al cartílago articular, ya que éste no tiene vasos sanguíneos. Existen estructuras adicionales asociadas con la articulación sinovial. Una de estas es el disco articular, que es de una proporción pequeña, en forma ovalada, o los meniscos, que son más grandes y tienen de forma de C, donde van a cumplir diferentes funciones dependiendo de la articulación en la que se encuentre. La articulación temporomandibular es una articulación que me permite la depresión mandibular y la elevación mandibular, es decir, la apertura y el cierre de la boca, así como los movimientos de lado a lado de protracción y retracción de la mandíbula inferior. Esta articulación involucra la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal con el cóndilo de la mandíbula. Entre estas estructuras óseas, llenando el espacio que está entre el cráneo y la mandíbula, se va a encontrar un disco articular flexible. Este disco nos ayuda a suavizar los movimientos entre el hueso temporal y el cóndilo mandibular. El movimiento en la articulación temporomandibular durante la apertura y el cierre de la boca implica movimientos de desplazamiento y de bisagra de la mandíbula. Cuando la boca se cierra, el cóndilo mandibular y el disco articular se encuentran dentro de la fosa mandibular del hueso temporal. Y por el contrario, durante la apertura de la boca, la mandíbula gira hacia abajo y al mismo tiempo se tira hacia adelante, lo que hace que el cóndilo como el disco articular se deslicen hacia adelante desde la fosa mandibular hacia el tubérculo articular, propagándose o proyectándose hacia abajo. La articulación del hombro, también conocida como la articulación glenohumeral, se trata de una articulación esférica formada por la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación tiene mayor rango de movimiento de cualquier articulación del cuerpo. Sin embargo, esta libertad de movimiento se debe a la falta de soporte estructural, por lo tanto, la movilidad mejorada se compensa con la pérdida de estabilidad, dando así mayor lesión o luxaciones en la cabeza del húmero. Existen músculos que ayudan a la estabilidad de la articulación escapohumeral, es decir, hay los músculos del manguito rotador, que son 4: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. La articulación del codo es una articulación en bisagra uniaxial formada por la articulación húmero-cubital, la articulación entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito. También se asocian con el codo la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. Estas tres articulaciones están encerradas dentro de una sola cápsula articular. La cápsula articular del codo es delgada en sus caras anteriores y posteriores, pero engrosada a lo largo de sus márgenes externos por fuertes ligamentos intrínsecos. Estos ligamentos previenen los movimientos de lado a lado y la hiperextensión. Esta articulación está sostenida por los ligamentos colaterales cubital y radial. La articulación de la cadera es una articulación esférica multiaxial entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso de la cadera. La cadera soporta el peso corporal, por lo tanto, requiere fuerza y estabilidad al estar de pie y al caminar. El acetábulo es la porción de encaje de la articulación de la cadera. Este espacio es profundo y tiene una gran área de articulación para la cabeza femoral,
lo que da estabilidad y capacidad de soporte de peso a la articulación. El acetábulo se profundiza aún más por el labrum acetabular. Al estar de pie, los ligamentos que soportan están tensos, tirando a la cabeza del fémur hacia el acetábulo. La articulación de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo y consta de 3 articulaciones: la articulación femoropatelar, la articulación tibio-femoral medial y la articulación tibio-femoral lateral. Todas estas articulaciones están encerradas dentro de una sola cápsula articular. La rodilla está bien construida para soportar peso en una posición extendida, pero vulnerable a lesiones asociadas con hiperextensión, torsión o golpes en el lado medial o lateral de la articulación. El tobillo está formado por la articulación talocrural, consiste en las articulaciones del astrágalo del pie y los extremos distales de la tibia y el peroné de la pierna. Las articulaciones adicionales entre los huesos del tarso de las partes superior del pie permiten el movimiento de inversión y eversión del pie. Lo más importante de estos movimientos es la articulación subastragalina. Los ligamentos que unen el maleolo medial o lateral con el astrágalo y el calcáneo sirven para sostener la articulación talocrural y para resistir el exceso de eversión e inversión del pie.